Bien, ahora vamos a resolver el siguiente problema planteado, en el cual nos dice que tenemos los puntos A, B, C, D, E y F, que forman una figura geométrica que es un hexágono, y nos pide hallar el módulo del vector resultante, sabiendo que del lado del polígono es 5 centímetros. Muy bien. Como me está pidiendo la resultante, el primer paso que debo de realizar es trasladar los vectores para que se formen una figura cerrada, es decir, un polígono cerrado. Entonces, para ello lo que voy a hacer, el vector AB voy a trasladar acá, ahí, con todas sus características, tomando en cuenta su sentido y elementos que prácticamente hacen a un vector. Lo propio voy a hacer a lo que corresponde el vector AF. Voy a trasladar acá, lo voy a colocar de esta forma, como corresponde a ese vector. Muy bien, ahora lo que voy a realizar es lo siguiente. Me está pidiendo la resultante. Eso es lo que tengo de determinar. Entonces, para poder hallar yo la resultante, debo de tomar en cuenta lo siguiente. Si me está pidiendo la resultante, tengo que sumar los siguientes puntos que hacen un vector. El vector AC más el vector, en este caso, más el vector CD, más el vector AD, más el vector AE, más el vector ED. Todo eso hacen la resultante. O sea, para poder hallar la resultante tengo que sumar todos estos vectores que corresponden. Entonces, lo que yo voy a hacer, como ya tenemos un polígono cerrado, voy a dividir en dos figuras correspondientes. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es decir, voy a colocar análisis para la figura 1. Entonces, de acuerdo al análisis correspondiente, lo que yo voy a realizar es hacer lo siguiente. Voy a colocar en primer término todo lo que corresponde a la figura 1, que es un triángulo que se ha formado. Entonces, yo lo que voy a anotar acá va a ser el vector que corresponden con los puntos AC, tomando en cuenta también a un vector que corresponde a los puntos, en este caso CD. Entonces anoto de esa forma, y la resultante de esos dos vectores, prácticamente tomando en cuenta el método del polígono, que nos dice para poder hallar las resultantes la unión del origen del primer vector con el sentido del último vector. Entonces así estoy haciendo eso. Todo lo que estoy colocando con color rojo representa la resultante. Entonces, en otras palabras, voy a ir anotando lo que corresponde, los puntos correspondientes. Esto corresponde al punto A, esto corresponde al punto C y esto corresponde al punto D. Entonces anoto de esa forma. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, puedo decir y anotar que la resultante R1, todo eso va a ser igual a la suma del vector AC más el vector CD. A eso se va a relacionar prácticamente lo que corresponde la resultante R1 para la figura número, en este caso número 1, ¿no? Entonces corresponde a ese análisis correspondiente. ¿Listo? Ahora lo que yo voy a hacer, el análisis correspondiente va a ser para la figura número 2. Y esa figura número 2, si ustedes observan, también forma un triángulo. Entonces lo que voy a hacer, voy a subir un poco más arriba mi pizarra para poder colocar esos puntos que hacen un vector. Entonces ahí prácticamente tengo de esta forma, ¿no? De esta forma, así. También tengo otro vector que prácticamente más o menos se asemeja a esto, ¿ya? Entonces están de esta forma. Lo que voy a hacer es anotar ahora sus puntos que hacen un vector, es decir, del punto A, este otro va a ser el punto E y este va a ser mi punto D.
Muy bien, la resultante de esos dos vectores, aplicando el método del polígono, prácticamente podemos indicar de que va a ser la unión del origen del primer vector con el sentido del último vector, secuencialmente seguido. Entonces, lo que yo puedo anotar ahora y decir que la resultante R sub 2 va a ser igual a lo siguiente. Tomando en cuenta esos puntos que hacen un vector, puedo decir que la resultante va a ser al vector AE más el vector que corresponde al vector ET. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer el siguiente análisis correspondiente de acuerdo a las figuras que nos hemos hecho. Nuevamente voy a ir visualizando en el gráfico correspondiente lo siguiente. Me voy a trazar de esta forma para que no me cause interferencia lo que quiero que se haga el siguiente análisis. Si ustedes observan el gráfico de la pizarra correspondiente en el gráfico, el vector AD no hemos utilizado para nada. Ese vector AD, tal vez un poco exagerando, voy a anotar de esta forma, ¿ya? De esta forma. Esto para mí representa, de acuerdo a los puntos que tiene, esto está acá en el origen, está el punto A, y en el sentido prácticamente de ese vector sería D. Entonces el módulo del vector AD directamente está totalmente horizontal. Ahora, la resultante que corresponde prácticamente a R1, de acuerdo a la figura que nosotros estamos observando, prácticamente sería también de la misma forma. Es decir, yo voy a tener el siguiente elemento para que prácticamente, en este caso basándome en el gráfico que tengo, puedo decir que la resultante R1, fíjense, tiene esta posición también. De acuerdo al gráfico, tiene esta similitud, se podría decir. Y entonces lo que yo voy a anotar acá va a ser la resultante R sub 1. Entonces anoto R sub 1. R sub 1. Eso corresponde a la resultante correspondiente a R sub 1. Ahora, lo propio va a ocurrir con lo que es la resultante R sub 2. Yo voy a utilizar otro color para que esté más clarito. Voy a decir que la resultante, esta R sub 2, también tiene la misma similitud en cuanto a módulo, en cuanto a tamaño correspondiente, ¿no? Tiene las mismas características correspondientes a R sub 2, que también tiene la misma similitud, se podría decir, que al vector, en este caso el vector resultante R sub 2. ¿A qué conclusión puedo llegar? Puedo llegar a la conclusión correspondiente de que prácticamente podría decir de que los tres vectores que estoy compartiendo en mi pantalla, el vector AD resultante R1, R2, prácticamente tienen el mismo sentido. Por lo tanto, entonces puedo concluir de que los tres, ¿no?, gráficamente son iguales en cuanto a tamaño. Correspondientemente, puedo decir que este vector, de acuerdo al gráfico AD, corresponde al valor de la resultante. Pero algebraicamente, utilizando los criterios de la ecuación algebraica, puedo decir que el vector AD es igual a la resultante R sub 1, como también esto va a ser igual a la resultante R sub 2. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, prácticamente puedo decir que el vector AD es igual a R1, pero eso también es igual a R2. ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Para qué me sirve todo este análisis? Para lo siguiente, tomando en cuenta la ecuación inicial que habíamos empezado, me dice que la resultante, para hallar la resultante de este conjunto de vectores, ¿no?, voy a anotar de esa forma, eso va a ser igual a ¿qué? Al vector AC más CD. Si ustedes observan la pantalla, vector AC más CD prácticamente es igual a R1.
¿no es así? Entonces eso es lo que voy a anotar. Pero R1 prácticamente es igual a AD, de acuerdo a este análisis. Vamos a ir anotando paso a paso y puedo decir de que la resultante, vamos a ir anotando R1, voy a reemplazar para poder hallar directamente nuestro resultado final. R1 más directamente, lo que estoy haciendo es utilizar esto, fíjense, AC más CD, en vez de anotar eso, estoy anotando R1, es una igualdad. Ahora, donde yo estoy viendo AE y ED, prácticamente, lo que yo puedo decir de que para eso se asemeja a lo siguiente. Fíjense, AE y ED, prácticamente es AR2. Entonces, en vez de anotar esto, lo que voy a hacer, estoy reemplazando en esa ecuación y puedo decir de que puedo anotar directamente AR2, ¿no? De esta forma puedo decir que eso es igual a R2. ¿Listo? R2. Ahora voy a sumar directamente. ¿Qué me falta sumar? Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando R1 y R2, pero no hemos tomado en cuenta para nada el vector AD. Entonces eso es lo que voy a anotar acá. Entonces coloco AD. Ahora, de acuerdo a todo esto, fíjense, lo voy a colocar en ese cuadro, voy a decir, de acuerdo a la parte, en este caso, que hemos realizado el análisis gráfico, AD es igual a R1. Todo esto también es igual a R2. Entonces, ya acá con esto habríamos casi resuelto el ejercicio y puedo decir de que la resultante entonces va a ser igual a R1, pero R1 de acuerdo a esta ecuación es igual al vector AD, a los puntos que hacen un vector AD, más directamente más R2, pero R2 también es igual al vector AD. Entonces yo voy a anotar AD más el vector AD que teníamos a un inicio. Finalmente puedo decir que la resultante de ese conjunto que hacían un hexágono prácticamente es igual a la suma algebraica, de que aquí tengo de coeficiente 1 más 1 más 1, son términos semejantes, entonces por lo tanto va a ser 3 veces el vector AD. En esta primera parte ya hemos hallado la resultante de forma, en este caso, literal. Ahora lo que vamos a realizar después prácticamente es hallar numeralmente. Esta es la primera parte que estamos mostrando para poder visualizar cómo estamos utilizando el álgebra vectorial utilizando criterios geométricos. En el siguiente video vamos a culminar con la resolución de este ejercicio.